Comencemos, jóvenes. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros o más exactamente. Un entero y un natural positivo. Es decir, una fracción común. Y aquí hay una forma de una fracción. Con numerador A y denominador B distinto de cero. El que tiene que ser distinto de cero es el denominador. El término racional alude a una fracción o parte de un todo. El conjunto de los números racionales que se denota por Q o bien Q se deriva de cociente. Cociente. O sea, es una palabra griega en varios idiomas europeos. En conjunto de números incluye a los números enteros y a los números fraccionarios, que es el cociente de los números naturales, obviando la división por cero actualmente sin definir, y es un conjunto de los números reales. La escritura decimal de un número racional es o bien un número decimal finito o bien semiperiódico. Esto es cierto no solo para los números escritos en base 10, en el sistema decimal, también lo es en base binaria, hexadecimal o cualquier otra base entera. Recíprocamente, todo número que admite una expansión infinita o periódica en cualquier base entera es un número racional. Un número real no es racional, que no es racional se llama irracional. La expresión decimal de los números irracionales, a diferencia de los racionales, es infinita a periódica. En sentido estricto, número racional es el conjunto de todas las fracciones equivalentes a una dada, de todas ellas. Se toma como representante canónico que dicho número racional a la fracción irreducible. Las fracciones equivalentes entre sí, o sea, el número racional, son una clase de equivalencia, resultado de la aplicación de una relación de equivalencia sobre Z. Bueno. Profe, ¿Sí? aquí hay un alumno en el chat del colegio diciendo que si lo puede aceptar, que tiene problemas con el internet. Ya me aceptó, gracias. Buenos días, profe, disculpe. Buenos días.
Sí, miren, yo voy aceptando todos como van entrando, ¿verdad? Pero ya entró, ¿va? Sí, profe, ya. Ah, va. Gracias. Muy bien. Vuelvo a repetir, Damián Ábalos y Daniel Ramos se colocan la clave, por favor. Bueno, veamos. Solo disculpen, jóvenes. Daniel Ramos, si no te colocas la clave, no te tomo asistencia, porque ya es tercera vez que digo que te pongas el número de clave y no hay respuesta de tu parte, sino simplemente no te tomo asistencia por que no has respondido la solicitud que se te está haciendo de que coloques la clave. Muy bien. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, miren, de números racionales. Son todos los números que pueden ser representados con una fracción donde tanto el numerador como el denominador son números enteros. Pero a esta regla hay que tener esta muy clara. Miren, no está definida la división dentro de cero. ¿Entendido? Por favor, tomar mucho en cuenta esto. ¿Sí? Entonces tenemos Prof, ejemplo. ¿Sí? con una duda, usted había dicho que cualquier división que se haga no está definida dentro de cero, eso es cierto. Pero la pregunta es si en la respuesta, si por casualidad, si terminara en cero, no va a valer la división. Eh, sí, ahorita te voy. Permíteme, solo voy a terminar esto y te respondo eso, ¿viste? De acuerdo. Porque sí, sí, esto es algo que muy importante de una vez que se lo aprendan y, o sea, se lo aprendan por regla, ¿sí? Ya ahorita te voy a explicar eso. Muy bien. Entonces, se colocaron dos ejemplos. Un medio es un número representado por una fracción. Y recuérdense que tenemos dos formas de decir valores que ya no son números enteros, sino que pueden tener una división, ¿ya? Y estas dos formas de números van a ser las fracciones y van a ser los decimales.
¿ya? En la historia de los números, los decimales salieron mucho después que las fracciones. Históricamente siempre se usaron antes fracciones y hace unos 3, 4 siglos más o menos fue que inventaron, hubo un matemático que inventó los números decimales. ¿Sí? Ahora, esto de que es racional quiere decir que ese número de fracción, ese número decimal sale gracias a precisamente una división. Y así como lo podemos ver aquí. Un medio es igual a 0.5. Y 7 tercios es igual a 7 dividido 3, 2. Me queda 1. 1 dividido 3, pongo el punto y agrego un 0. 10 dividido 3, 3. Me quedan 9. Hago la resta, me queda 1 y de ahí sucesivamente siguen saliendo 3. Y esta división, si queremos en decimales, nunca va a terminar, porque nunca va a terminar. Pero yo sé que este número, o sea, esta periodicidad, o sea, esto que se repite, sale de la fracción que yo tenía definida, que en este caso es 7 tercios, ¿ya? Por eso, porque este valor sale de aquí y este valor continúa, por eso es de que tiene los puntos suspensivos, porque aquí sigue 3, sigue 3, sigue 3 y así sucesivamente. Muy bien. El decimal 2.3 es racional, ya que el 3 es un número periódico, o sea, se va repitiendo, se repite hasta el infinito y se sigue repitiendo si ustedes siguen haciendo la división. Bueno, la situación del 0. Mucho cuidado con esto, por favor. Mucho ojo con esto. Si el 0 es el numerador, la división da como resultado 0. ¿Y aquí qué se refiere esto? Que a 0, digamos 0 dividido 7, estoy diciendo, voy a dividir la nada 7 veces, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces esto es 0. Si yo quiero dividir 0 dentro de 100, esto me va a dar siempre 0. ¿Ya? Bueno. ¿Qué sucede con el denominador 0? Porque la regla aquí está. Vean cómo dice la regla. No está definida la división dentro de 0. Muy bien. Vamos a hacer esto más fácil con una representación de lo que sucede.
Bueno, veamos, pues. Vamos a usar límites para ejemplificar la división entre 0. Alan, haceme la campaña, cerrar tu cámara, porfa. Gracias. Es para que no estorbe la barrita de las cámaras, ¿oyeron? Muy bien. Vamos a usar los límites para ejemplificar la división entre 0. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo con esto? Miren, entre el 0 y 1, aquí va a haber un 0 y aquí va a haber un 1. Bueno, en medio de estos dos números hay varios números, miren. Bueno, supónganse que yo voy a agarrar este. 0.1. Entonces, vean, 1 dividido 0.1. Esto me va a dar 10. ¿Correcto? No estoy dividiendo dentro de 0, estoy dividiendo en un número cercano a 0. 1 dividido 0.1. Esto me va a dar 10. Si yo divido 1, desde aquí hasta acá hay un 0.1. Pero ¿qué pasa si yo agarro este punto? Miren. ¿Qué pasa si yo agarro este punto? Supónganse que este es un número más pequeño entre 0 y 0.1. 0.01. Yo estoy agarrando un número más pequeño, miren. ¿Sí? Y voy a hacer la división otra vez. 0.01. Esto me va a dar como resultado 100. Vean, estoy acercándome al número 0. Y esto me da un número 100. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si yo me sigo acercando a 0? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el resultado? ¿Qué va a pasar con el resultado? Será mayor. Exacto. Hagamos la prueba. 1 dividido 0.000001. 1 dividido 0.000456.7. Miren. Va a ser más grande. ¿Entendido? Y así cada vez, si yo lo hago más pequeño todavía, miren, 1 dividido 0.0000000001. Aquí esto no lo hemos visto con ustedes, o sea, esto se llama notación científica. La cosa es de que aquí nos dice que va a haber un número y van a haber 11 ceros a la par, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este número se va a ir al infinito, ¿ya? Cada vez va a ser más grande. Si el número se acerca más a 0, cada vez va a ser más grande.
Si se acerca más a cero, cada vez va a ser más grande. Pero no existe un límite. O sea, entre más se acerca a cero, entre más pequeño sea, el número va a ser mucho más grande, yéndose al infinito. Pero nunca va a tener un final. A eso es a lo que se relaciona, se refiere. Entonces, realmente la división 1 dividido 0 va a tener infinitas soluciones. Ese es el concepto que se maneja en la división entre 0. Por esa razón es que no se utiliza la división entre 0. No está definida. Y, por ejemplo, aquí menciona actualmente sin definir. ¿Por qué agrega esa palabra actualmente sin definir? Porque en algún momento alguien podría crear un concepto, lo cual sí pueda definir exactamente la división entre 0. ¿Ya? Pero por el momento ese concepto no existe, ¿verdad? Y es más, es un concepto que no valdría la pena desgastarse en lograrlo, porque no importaría. O sea, ahorita no con todo el avance que tenemos como sociedad, no nos interesa realmente que esto tuviera un concepto, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Te quedó claro, Juan? Sí, podría decirse que si saliera el resultado en cero, el resultado va a ser en cero, no va a ser racional, ¿cierto? No. La división entre 0 no está definida, ¿sí? La división entre 0 va a ser un número que va a tender al infinito, o sea, se va a hacer mucho más grande. Entonces, por eso es que no está definido. Por eso es de que aquí ¿cómo se llama? Lo estoy ejemplificando con límites. O sea, me estoy acercando a 0, pero ese acercamiento a 0 me está alejando. O sea, me está dando un número muy grande. ¿Queda claro? Es como pi. Sí. No. Es, El número pi es un número irracional, que es el otro tema que tenemos que hablar. ¿Sí? Sí, Ajá. hay Cierto. diferencia. Hay diferencia. Porque el número pi solo lo representamos, no tiene un valor exacto. ¿Ya? Ujú. Sí, Sí. precisamente, ese es el otro tema. ¿Ya copiaron esto? Solo Yo los ya límites, profe. copié. ya, Yo ya profe. copié. Perdonen, ¿qué decían? Que solo Que a mí yo me ya faltaba copiar copié. los unos. Perdón, Juan, no hables. ¿Quién está hablando? Es que no le entendí. Amílcar Cruz. Va, decime. Es que a mí solo me falta copiar los numeritos unos que están abajo de la gráfica de límites. Va. Entonces, escriben, sí, aquí por favor, solo agreguen esto, por favor. Solo agreguen eso, por favor. Acercándonos a 0, el resultado de la división se hace un número que se aleja al infinito.
Ya, profe. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Podría bajar la terminar de copiar. Voy a bajar un poco porque copiar. Puede bajar. Me hace falta copiar lo de acercándonos al aseo. Ah, va. Cópienlo. Ya acabo de copiar. Bueno. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora número racional, por favor. Número racional. Entonces, un número racional es un número que no puede ser expresado como una fracción m sobre n. Lo voy a copiar aquí. Bueno, entonces, dejemos esto solo como título, jóvenes, por favor. Y esta definición. Es un número que no puede ser expresado como con una fracción. Y termino de explicarlo en la próxima clase. Y aquí hay dos ejemplos. Miren, aquí estamos en Wikipedia. Aquí hay dos ejemplos del número irracional pi. Todos estos numeritos lo que indican es que no
no se repite, miren, no hay nada que se va repitiendo. Y han seguido calculando con computadoras estos números y no han encontrado ninguna periodicidad. Entonces, este número no se puede expresar como una fracción. ¿Ya? Y también tenemos este número E. Miren, este número E es la base de la base cuando estamos trabajando logaritmos naturales. Eso no, son conceptos que ustedes los miran hasta en carrera, básicamente en bachilleratos y en peritos, los peritos contadores miran un poco de este concepto porque es aplicado para funciones exponenciales. Miren, la cosa es de que este número es 2, 7, 1, 8, 28, 18. Hasta aquí llega en la calculadora. ¿Verdad? Pero este número, al seguirlo calculando, tiene todos estos números y sigue, miren, y lo que sucede es de que en ningún momento se repite el patrón. Como en ningún momento se repite el patrón, también llega a ser un número irracional. ¿Ya? Bueno, ¿dudas, jóvenes? Profe, el título que nos dijo que dejáramos puesto es número irracional o racional, porque este puso Perdón, sí, racional. es irracional, disculpa, es irracional. Aquí me equivoqué porque no le puse o sea, es irracional. Sí, disculpen, jóvenes, es irracional. Es así, es doble R. Es doble R, jóvenes. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces continuamos esto la próxima clase, jóvenes. Ah, permítame, no se salgan porque tengo que tomar captura. A ver si me da tiempo. Jóvenes, así rapidito, alguien no pudiera tomarle captura al chat y me lo podría escribir en el WhatsApp. Que no sé si me dé tiempo a... Ya, Ah, va. profe, yo se lo... Ah, va. Gracias, ¿oíste? Sí, porque hay unos que no... Bueno, ahí estamos, jóvenes, ya. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Muy bien, feliz día.